Venga, vamos a dejaros con Concha, que no, bueno, es que no la podemos presentar porque todo lo que digamos ya la conocéis, también por eso sabemos que estáis aquí en el curso. Y bueno, para nosotros es un lujo, una gran noticia el haber podido contar con ella en estos cursos del Escorial, que luego, bueno, pues la visión que ella nos va a dar completa y enriquece, bueno, pues todo lo que estamos tratando y bueno, pues todo nuestro agradecimiento a ella, que ha tenido que hacer un hueco, que mañana se inaugura Arco y bueno, pues ha podido estar con nosotros bueno, pues, compartiendo pues su experiencia, su vida, su obra y su arte. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas. Digo todas porque no veo ningún chico. Bueno, en fin, todos está bien, porque algunos. Vamos a ver, para mí, por supuesto, es un placer siempre el estar en la universidad. Yo enseñé en la Universidad de Salamanca en Bellas Artes 20 años y para mí fue muy importante esto, aparte de otros cursos que había dado anteriormente en distintos foros. Me siento aquí como si estuviera descendiendo los cielos. Me hace un poco raro porque tampoco necesito estar aquí arriba y creo que me voy a bajar. Sí, me veréis menos, pero como me oís tampoco os perdéis mucho de vista. Yo he planteado, me ha parecido muy interesante el curso, ciertamente, y muy sorprendente para mí, porque yo no creo que se hayan hecho muchos cursos así centrados en el arte conceptual, y más como he visto en la anterior ponencia, hay un esquema de cosas fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con el arte conceptual. Entonces, bueno, mi más sincera enhorabuena a los organizadores de esto por haberme invitado y también por este curso que se hace aquí. Claro, me planteé cómo desarrollar esta ponencia, ¿no? Y pensé que lo mejor era seguir la pauta de un vídeo que realicé yo a raíz de la exposición que hice en el Museo Reina Sofía, que se inauguró el año pasado y que concluyó, se inauguró en concreto el 29 de julio de hace un año y concluyó en enero. ¿Por qué hice ese vídeo? Pues por una sencilla razón. La culpa lo tiene el virus este que nos lleva atacando, lamentablemente, que se ha llevado tantas personas, que nos debe de pensar dar que pensar en la forma en que se organiza toda la sociedad. No solo por el virus, sino por lo que ha incitado el virus y nos da a reflexionar en general en todo el mundo y en particular en España. Es decir, como a raíz de una pandemia tremenda como ha sido esta, ¿cómo podemos prever la idea de si no prever todo lo que puede suceder, pero sí estar mejor preparados de lo que estamos? La sociedad española, también otras sociedades, pero como estamos en España, pues la sociedad española. A nivel de muchas cosas, de economía, cómo se organiza la economía, de cómo se organiza la sanidad, de cómo se organiza muchas cosas. Entonces, esto que siempre es algo que nos ha caído, siempre nos debe servir para reflexionar. Cualquier crisis debe de incitarnos a la reflexión, porque si reflexionamos, la crisis que ha provocado, sobre todo el tema que es irreparable, que son las muertes, eso sí, eso es irreparable. Pero lo que sí es reparable, pues nos tiene que servir para verla de forma positiva. Los artistas, el otro día me preguntaba una periodista qué suponía el antes y después de esto. Y
Y creo que ¿a qué nos hemos dedicado los artistas en esto del tiempo? Pues en general, en mi caso, como en el caso de muchos artistas, amigos o amigas con las que tengo relaciones y demás, pues hemos seguido trabajando, claro. Pero claro, seguimos trabajando, pero en unas condiciones determinadas. Una condición que surgió con mi exposición de Reina Sofía, que se tenía que haber inaugurado a finales de abril, es que bueno, no se pudo inaugurar porque estábamos con la pandemia. Pero claro, ¿eso qué supone? Después al final se inauguró en julio. Pero, ¿qué pasaba con ello? Pues que todo el planteamiento de esa exposición, en que había mucha obra in situ, la obra in situ hay que patearla, hay que vivirla. Es decir, esto que os voy a mostrar son cromitos, ¿eh? Es otro medio distinto. Que yo, en la medida de que trabajo también con vídeo, he procurado que se acerque lo más posible, pero es otro medio. No podemos tener las vivencias cuando estamos en un lugar en que nos rodean imágenes en movimiento, objetos, sonidos, etc. El reproducir esto no se puede, es otra cosa. Entonces, claro, lo ocurría que yo he trabajado mucho fuera de España, he trabajado también fuera de Madrid, por supuesto. Entonces, mucha gente no pudo venir a ver la exposición por la pandemia. Y esa es la razón por la cual yo, aparte de la publicación que se hizo en la Reina Sofía, que la hicimos con muchísimo interés y muchísimo cariño, intentando recoger por la vía escrita y fotográfica lo que aquello había sido, pues yo vi que hacía falta un soporte también, otro soporte que era el videográfico. Y ahí que surgió este vídeo. Entonces, ¿qué había en esa exposición? Esa exposición era como un cierto reflejo de distintos aspectos fundamentales de mi obra, de distintas formas de trabajar. Y resulta que, claro, por lo que me ha contado Irene, antes cuando estábamos charlando y demás, de lo que se había hablado anteriormente, pues creo que me daba pie perfectamente para, digamos, ir mostrando y hablando de esos distintos temas que se habían tratado en la exposición. Primero de todo, puesto que es lo primero que vamos a ver, bueno, vemos el título. Es obvio de qué va, es decir, es obvio de qué va. Sí que me gustaba la idea de poner como un tampón. Es decir, los tampones es algo que a mí siempre me ha gustado muchísimo, me parecen extraordinarios. Creo que en el arte conceptual se han usado muchísimo, mucho. Y bueno, pues es algo que te lo estereotipa y que te lleva, es decir, es un guiño a otro tipo de realidades que hay en la vida, ¿no? Pues los tampones de todo tipo, de cuando había pólizas, vosotros los más jóvenes no habéis conocido eso, pero la póliza que había que pagar estaba de manera y el tapón. Entonces, bueno, de hecho hay una obra de un artista, José Ingres, que titulaba Del 1 al 100 y iban distintas personas sobre periódicos, iban, digamos, haciendo con un tampón del 1, el sonido era de las personas, 1, 2, 3, hasta 100, y él mientras hacía con el tampón, 100 veces, ¿no? Es decir, que el tampón no es una cosa ingenua, en el arte conceptual no hay nada ingenuo, somos todos, tenemos una picaresca terrible. Entonces, tiene fama el arte conceptual de ser aburrido. Yo creo que no es tan aburrido, porque hay una ironía concentrada tremenda en muchas de las obras. Es verdad que hay muchos distintos tipos de obras, pero bueno, volviendo a eso, porque yo tengo un especial, digamos, oficio en dispersarme, pero después bueno, siempre vuelvo. Es como una rama que voy siguiendo, pero es decir, hay un tronco y por la rama vuelvo.
¿qué vemos? Vemos una imagen de hace unos años de este edificio, que este edificio era antes de esa foto, como podéis ver, es antes de la reforma actual, cuando todavía tenía todas las características de hospital, que era lo que había sido, hospital provincial. ¿Por qué me interesó a mí ese edificio? Ese edificio, frente de ese edificio, es que muchas veces todas estas cosas pones una imagen, pero la imagen la pones por algo. Puede ser que en muchos casos en el arte se ponen imágenes porque gustan, ¿no? Pero no, en este caso, ese edificio que era hospital, enfrente de ese edificio vivían mis abuelos, en la Ronda de Atocha, que es la calle esta. Y cuando yo era pequeña, yo viví en África hasta los 14 años, iba y venía para estudiar piano, pues entonces yo vivía en la casa de mis abuelos y veía funcionar el hospital como hospital, ¿no? Entonces, claro, yo no me puedo quitar de la cabeza esa imagen, ese recuerdo, esa memoria de que aquello era un hospital provincial. Fue el primer hospital en Europa que se hizo pensando en la gente que no tenía dinero. Es muy curioso, pero fue así. Y fue una idea de Felipe II, que yo le estoy descubriendo, porque siempre me pareció tremendo, pero le descubrí ya hace muchos años a cuenta del Bosco, que fue el que compró toda esa edición para el Prado, y que gracias a eso tenemos esa maravillosa colección. Es decir, con lo cual, ese hombre tan serio, pues tenía un punto raro, porque verdaderamente, es decir, todo el Bosco es toda una... Sí dicen que evidentemente que era una teoría filosófica que venía debajo de toda esa representación, ¿no? Pero sí, bueno, pues este señor resulta que hizo, no se construyó en su época, pero la idea que era de él fue de Felipe II como hospital para los menesterosos, los que no tenían donde quedarse muertos, ¿no? Entonces, para mí era ese hospital. Entonces, ese hospital, ¿cómo me interesó abordarlo? Pues como un personaje que estaba ahí y que había visto pasar montones de realidades a lo largo de su existencia. Primero como hospital y después como centro de arte. Entonces, es tomado como esto esa idea de la memoria del hospital, de cerca, es decir, del propio hospital, de lo que ocurría alrededor del hospital y de lo que ocurría en el mundo, en Europa y en el mundo. Entonces, de ahí que fue toda una reflexión, el trabajo que yo hice en Reina Sofía estaba centrado en la memoria, completamente centrado en la memoria. Claro, ¿qué ocurre? Que también nos roban la memoria y nos están robando la memoria. Hay muchas cosas que se intentan borrar para que no pasen a generaciones jóvenes. Bueno, pues los que ya tenemos una cierta edad, como en mi caso, bastantes años, pues de alguna forma hay que remover a veces esas cosas para recuperar esa memoria. O por lo menos simplemente poner la atención en que hay memoria que se está robando. Bueno, entonces, a la hora de plantearme todo el proyecto, voy a bajar de aquí, porque lo siento. No se preocupe, no se preocupe. Es que me veis igual. Es verdad que la perspectiva de abajo es mucho más estética, pero no vamos a darnos con frivolidades. Entonces, a la hora de abordar, yo quería abordar varias cosas. El primer proyecto que yo le planteé a Javier, al director, hace muchos años, en el año 2012. Pues eso también es importante. Hago esa referencia para que veáis que los proyectos van surgiendo y además es bueno no presentarlos.
tiene su historia, tiene su... Yo también, es verdad que no trabajo sobre una cosa solo. Siempre trabajo 4 o 5 cosas para que de ese modo unas están en el pudridero, otras se van desarrollando y otras se van concluyendo. Y de ese modo hay tiempo para todo. Entonces, el primer proyecto que lo planteé a Manolo Borja era que a mí me interesaba hacer una cosa que es uno de los ejes de mi trabajo, la obra en sí. A mí me interesa el lugar. ¿Qué es ese lugar? El espacio interior, lo que le rodea, lo que ha ocurrido en ese espacio. Todo eso es uno de los ejes de mi obra. Otro eje, también importante, es la acción. Pero la acción, la mayor parte de veces, no es la acción pública, no es la performance pública, son las acciones que yo hago interiores, vamos, en el transcurso de la elaboración de mi obra. Entonces, claro, ¿qué le planteé? Pues le planteé hacer intervenciones, una intervención que fuera única como obra en las 4 escaleras del edificio de Sabatini. Para mí, la escalera, bueno, tengo un vicio a las escaleras terrible. He hecho montones de obras en escaleras porque me parece que es un lugar de tránsito. La escalera es un lugar de tránsito. Nunca tiene el key de la cuestión de que no sabes si en un momento determinado alguien sube, baja, como en la vida, algo así, ¿no? Entonces, en la escalera es eje de edificios. Ahora ya hay otras situaciones tecnológicas por las cuales quizás no son tan importantes, pero en el pasado eran muy importantes. No digamos en toda la época barroca, en la cual la escalera era el lugar del lucimiento en los edificios. Y de ahí las escaleras dobles, por ejemplo, el Círculo de Bellas Artes, aunque no pertenece al barroco, es actual, pero la duda que siempre a mí se me plantea, el Círculo de Bellas Artes, ¿por qué escaleras siempre ¿Por qué bajas? Es decir, es algo que te plantea situaciones dubitativas. También es un lugar en que en el pasado sobre todo era un lugar de relación. Porque claro, a ver, todas esas señoras, esos señores tan guapos, eso que se lucían en las escaleras de los palacios, pues al mismo tiempo estaban a lo peor de lo que pasaba en un sitio u otro. Era un lugar de relación también. Bueno, dejando todo esto, a mí, claro, las escaleras del edificio de Sabatini eran fundamentales. Era durante muchos años por donde subían y bajaban a los enfermos. No había ascensores y las escaleras. De hecho, os habéis fijado que los escalones son muy bajitos, por lo cual son comodísimas. Francamente, ahora de subir por fuera del metro, que llegas con el bofe detrás. No, son bajitas y realmente, ¿por qué? Porque en su origen había caballos que llevaban ayudaban en el tema del transporte de las camiones. Y claro, todo el hierro, todo pesadísimo, y eso. Bueno, entonces, claro, el movimiento en esas escaleras en un hospital era fundamental, claro. Y ahí hay muchas vivencias, en esas escaleras. Entonces, digamos que pasado el tiempo, que fui concretando cuáles serían mis intervenciones en esas escaleras, pues dediqué 4 puntos de esa memoria. Una, la memoria, quizás empezamos por la más liviana, la memoria escrita y oralizada. Esa pertenece al mundo de los poetas. Los poetas escriben en la soledad normalmente y ahí se queda esa vivencia, ¿no? Pero sin embargo, muchos de ellos leen sus poemas. A la hora de leer, es decir, esa experiencia escrita pasa del espacio privado al espacio público. Entonces, a mí me interesaba, yo empecé a trabajar con esta idea en el año 2001, en el Condo Michelena, que era un edificio, una sala de exposiciones en las cuales estaban en el sótano.
Y encima de ellas estaba la biblioteca más importante de esas grandes. Entonces yo empecé a trabajar con la idea para una obra in situ, para 2 patios que conectaban la sala de exposiciones con lo que sucedía arriba, con ese jardín de palabras escritas y jardín de palabras oídas. Ese es el antecedente de esa escalera que se llamaba en la Reina Sofía memoria escrita y oralizada. Por supuesto que a la hora de realizar, bueno, pero ahora no voy a entrar en detalles, no, porque prefiero ir viendo imágenes y eso. Otra, a continuación, otra de los aspectos que tocaba otra escalera era la memoria autocensurada. Ese es un gran tema mío. Yo empecé a hacerlo durante el franquismo, en el año 74, de todo aquello que, bueno, estaba por una parte la censura, pero por otra parte estaba el hecho de la autocensura. La autocensura, lamentablemente, es un tema del cual no me he desprendido. Empecé en el año 74 y continúo con ello. ¿Por qué? Pues porque cada vez veo incluso más autocensura. Porque si bien en un principio era una autocensura social, política, y bueno, y personal, porque a nuestras parejas no le podemos decir todo lo que pensamos, o sí, y a nuestros hijos también, en fin, no podemos, porque por no dañarles, por muchas razones, pero el hecho es que nosotros censuramos. Pero es que ahora mismo también hay una autocensura laboral. Como te presentas, ¿qué le dices al que te va a hacer una entrevista? No sirve. Está claro, ¿no? Vale. Entonces, ese es el tema, era el tema de otra escalera. Otra escalera era la memoria olvidada. Memoria que en muchos casos de acontecimientos importantísimos que han sucedido y que se olvidan históricamente de muchas formas. Y finalmente, la memoria silenciada. Esa quizás era la más fuerte de todas y la que entroncaba menos con el pasado, porque me centraba única y exclusivamente en la represión franquista. Entonces, digamos que ese era uno de los proyectos. Por supuesto, después que ya estaba decidida la fecha y todo para hacer la exposición en la primavera del 2020, me dieron el premio Velázquez. Y entonces había que extender la exposición a una parte retrospectiva. Como esa parte retrospectiva, yo no puedo hacer una retrospectiva de mi obra porque he trabajado con demasiados temas durante muchos años, entonces ¿cómo lo hice? Pues centrándolo también en piezas y en obras que tenían que ver con el tema de la memoria. Vale, y entonces ahora vuelvo al principio, que es el archivo. El archivo es como la punta del iceberg de cómo trabaja uno, lo que vas recopilando, lo que vas haciendo, cosas que se te olvidan que las has hecho. Yo soy muy de guardar papelitos y de guardar cosas, pero claro, había que ordenar un poco todo esto, había que ordenar, había que yo misma, es decir, había olvidado obras, había olvidado muchas cosas, y entonces ese ha sido un trabajo que empecé a hacerlo pues hace ya, digamos que como 3, 4 años, y por supuesto que no le veo aquí. Perdóname. Bueno, entonces, uy, qué chillero. Entonces, para ello, pues mira, precisamente, en principio tuve una becaria de la universidad que me empezó a ayudar esto, Ana Baena, a quien estoy enormemente agradecida porque trabajó muy intensamente y muy bien. Un nieto mío también, Pablo.
Bueno, y mi hija. Yo tengo 2 hijos, 4 nietos, y mi hija, pues que se dedica a otra cosa de distinto, mi hijo también, pero sí que dentro de lo que esto, precisamente aprovechando la pandemia, en que ella se dedicaba a talleres, los talleres no se pudieron dar, entonces aprovechamos precisamente para ese trabajo. Entonces, en el Reina Sofía, para ello, yo ya desde el principio había pedido la sala de protocolo. La sala de protocolo es yo siempre pensé que era una sala que era la farmacia, cómo estaban los armarios y todo. Pues no era eso, era la sala de plancha. Y ahí se guarda toda la ropa de las camas, etcétera, etcétera. Entonces ahí, digamos que hicimos una punta del iceberg de lo que era el archivo mío y las etapas que yo había, digamos, seguido alrededor. En principio, el comisario de la exposición era João Fernández, el subdirector portugués, una persona con mucho conocimiento del arte y con el cual conectamos estupendamente, ¿no? Y entonces él sí que en la parte del archivo, es decir, si bien yo soy muy mandona en mis obras, absolutamente, eso tiene que estar de una forma determinada, puedo discutir, pero tiene que estar como tiene que estar. Pero en la cuestión del archivo sí que me dejé guiar por una persona como esa persona que estaba metiéndose, es decir, con unos montones de entrevistas por las mañanas antes de que él se iba a Reina, es decir, venía, estaba 2 horas en casa trabajando intensamente, y sí que me dejé aconsejar, y creo que hicimos bien, demostrar, pues, de dónde salía yo. Porque no sales por generación espontánea, no es una seta. Siempre hay algo que viene delante, ¿no? Y claro, por supuesto, claro que yo empecé en un estudio privado, aprendiendo todas las cosas de Bellas Artes, un cariño de Bellas Artes, aunque enseñaron Bellas Artes, pero sí que hice dibujo de natural, pintura, y realmente sí que hay una etapa de una verdadera investigación pictórica, que yo en el momento que ya, digamos, me definí en el trabajo que quería hacer, que era más mío, que era ese trabajo conceptual, en el año 74, abandoné ya en el año 70, entre el 74 y el 75, abandoné todas las prácticas pictóricas que había hecho antes. Pero claro, estaban ahí, porque además sobre todo había hecho mucha investigación con el color, con la forma. Es decir, y eso aparecía en cartoncitos así pequeños que parecía un recetario de cocina, porque estaba con anilinas, con materias, con todo esto, y detrás ponía tanto por ciento de secreto, porque yo soy muy de ciencias. Ahí me viene, digamos, todos mis estudios de ciencias políticas por una parte, pero dentro de ello estaba también, digamos, parte de ciencia como era la economía, y es decir, que sí que también me ha interesado mucho, digamos, esos aspectos científicos. También os digo esto no por, digamos, alardear de una cosa y otra, no, es que yo entiendo que muchos de las que sois más jóvenes de aquí, hay veces que uno en la universidad dices que voy a estudiar, que es que no tengo ni idea, porque te interesan muchas cosas. Y yo estudié ciencias políticas porque era la carrera que tenía más asignaturas de todo tipo que además me interesaban. Por eso hice, no por deseo, así, y lo volvería a hacer hoy si estuviera en esa misma situación, porque tenía historia, filosofía, pensamiento político, sociología, un montón de cosas, derecho. Y la verdad es que todo eso, al final de tu vida, cuando ya tienes muchos años, vas haciendo síntesis de todas esas cositas que han llegado así como una explosión, vas haciendo esto. Entonces, sí que había, vuelvo al recetario, a ese recetario. Y eso, en parte, ahora veremos imágenes de eso, había unas vitrinas en las cuales estaba un poco centrado el tema pictórico de investigación, que era lo más interesante.
Pero claro, en medio de todo esto había, claro, eran finales de los 70, principios de los 80, hubo todo un movimiento de artistas con el mail art. El mail art fue muy importante porque nos permitía conectarnos a los artistas. Tú hacías una cosa, mandabas a donde fuera, un archivo, una persona, lo que sea, y te respondía. Otras veces no, era archivos y simplemente lo mandaste. Ellos te mandaban una invitación. Entonces tú respondías a esa invitación y se iba un archivo. Eso fue todo un movimiento importantísimo. A mí me interesó mucho y lo practiqué bastante. Os hablo eso, básicamente alrededor de los 80, justamente. Incluso hubo en un espacio importante en Barcelona, Petrono, que hizo en el año 81 una exposición dedicada al mail art. Y venían de todo el mundo, de todo el mundo porque me acuerdo que habían mandado archivos en Italia, en Alemania, y eso te daba una sensación, aquí que estabas todavía, en fin, con la situación que tenías, como de que podías volar por el mundo, podías expresarte y había cómplices con los cuales te podías entender. Esa es otra etapa. A mí me interesó, dentro de la etapa pictórica hay dos partes. Una primera, que era simplemente investigación del color. Hay que decir que en todo esto es cuando yo empecé a enseñar. Empecé a enseñar en el año 78, no, en el año 77, en un colegio progre de Madrid, el colegio siglo XXI. Este colegio, bueno, era una cooperativa de padres y entonces había pues, un profesor que quería pedir un tercio de jornada para cuidar de su niña, profesor, y entonces dije, pues esta es la ocasión de poder contratar a alguien para que nos dé expresión plástica. Yo pensaba toda mi vida que era inútil para enseñar. Sí, lo pensaba. Que lo mío de la enseñanza, pues no. Esto no es el recurso como los hermanos Paz. En una noche de ópera. Con las barbas de los sabios. Es que mi garganta... Tengo alergia en la garganta. Vamos, espérate, que como una pastillita de estas que tú bebes para nada. Y no empezar a toser mucha cosa. Bueno, entonces, es que coloco al hablar, o sea que estoy hoy hablando muy tranquilamente, paso demasiado aire por la garganta y me autolesiono con el propio, porque me emociono. Entonces, sí, digo lo de la enseñanza porque es importante, porque dije, bueno, hay mencionado, nosotros queremos un artista para dar expresión plástica, 2 horas diarias. Y tú puedes hacer lo que quieras. Los niños, si no les interesa, pueden pasar de ti. Así que sabes la filosofía del cómic. Y anda, qué interesante. Bien interesante, porque era un reto. Y efectivamente, y a partir de ahí descubrí que me interesaba muchísimo. Pero claro, ¿cómo tenía yo que documentarme? La Bauhaus, madre de todas las madres, y os lo digo porque como estáis en un curso de enseñanza, ¿verdad? Pues la Bauhaus, los cursos de Kandinsky, de todos son de Albert. Albert con los recetarios del color, los he practicado. Eso es una parte. Por supuesto, había que informarse de teorías de enseñanza, ¿no? Propiamente dichas. Brenet, el gran teórico Brenet. Bueno, no gran teórico, práctico, extraordinario. Y además, para la libertad de creación, extraordinario. Así sucede. Entonces, ahí pertenece, está muy ligada mi etapa histórica a eso.
Pero hay una segunda etapa, en mi etapa pictórica duró muy poco. Hice una exposición en el 73 y la última en el 75, en Madrid, y ahí ya mostré otro tipo de obra. Ya se mostraba la primera incipiente y era sobre una misma estructura, ponía la estructura minimalista y lo que era la plasmación de esa estructura a nivel de materia y de color. Entonces, esa idea, en el fondo, era una actitud muy conceptual a la hora de elaborar esto, ¿no? Entonces, pero ya en el Ateneo era absolutamente solo un trabajo minimalista, desarrollado en el plano, siempre en la segunda dimensión y en la tercera dimensión. Entonces, claro, a la hora de la sala del protocolo, una vitrina estaba dedicada a ella, una estaba dedicada a las investigaciones del color, otra estaba dedicada a esa historia minimalista, otra al mail art, y la cuarta la primera sala estaba dedicada a otra de mis pasiones, que es el libro de artista. El libro de artista es una creación extraordinaria, porque siempre tienes que ir, ¿qué es la esencia de un libro? ¿Qué es la esencia? Y entonces, una vez que para ti, que para cada uno, la esencia de un libro puede ser muchas cosas, por eso hay tantos libros de artistas tocados desde distintos puntos. Entonces, claro, yo tenía también que mostrar precisamente esa. Pero claro, había hecho un montón de también pequeños objetos, múltiples, etcétera, etcétera, y también había que mostrar esa realidad también, al margen de otro. Creo que Miguel nos ha traído, por ejemplo, uno que era uno a partir de una caja de música. Entonces, sí, es decir, son objetos que son ideas instaladas. Es algo que yo he repetido hasta la saciedad y que, bueno, es un objeto que en ese momento pues estaba en todo pie. Los chinos, claro. Así, y además colores así, chillones, cantones, rosa, fucsia, rojo, etc. Y con esto, digamos que hice una edición en la cual, claro, sobre el tiempo límite. Entonces, uno de los temas que he trabajado muchos temas, uno es el tiempo, que intento acercarme a él desde muy distintos perspectivas. Pero claro, ¿qué ocurre aquí? Que cuando se abre la caja de música, hay una intervención aquí, porque es el tiempo virtual, el tiempo real y el tiempo mental. Y claro, si el objeto se mantiene, digamos, en su naturaleza, pero está intervenido por una idea. Es decir, yo he instalado en este objeto una idea mía, por eso y eso me complace muchísimo, claro. Guarrear estas cosas, pues sí. ¿Por qué? Pues porque son pequeñas cosas. En la vida no son solo cosas grandes, hay cosas pequeñas que te pasan inadvertidas, que cada uno tenemos un concepto de la realidad. Picasso decía muy bien que todo está en la realidad. Y sí, yo pienso que es verdad, pero cada uno de todos vosotros veis la realidad de una forma distinta. Y esa es una fuente de creación que tenemos a nuestra alcance cuando analizamos eso desde dentro y lo proyectamos hacia afuera. Vamos a la música, por el momento. Por ejemplo, este otro que yo hice precisamente en una exposición en la Galería de Corea, de la cual era directora Irene. Entonces, esta es que no funciona. Tenía yo que haber traído una que si funciona, mea culpa, no la he traído. Pero bueno, imaginar un objeto que es una linterna que se enciende aquí, se puede encender por aquí y se puede encender por otro lado también, en 3 sitios. ¿Vale?
No, es que es así. Vale. Sí, es por aquí, y yo creo que había por aquí también. Ah, bueno, no, y esto se ilumina. Imaginar que se ilumina. Entonces, el título de la obra aparece aquí, Medida Límite. Entonces, dentro de esto, y que se encendía con una luz, esa fluorescente, había una poliéster en el cual yo había con un dado, que estaba aquí metido, con un dado había, según caía el dado, pues iba poniendo las letras de tiempo, de medida límite. Entonces, de ese modo, bueno, pues la verdad que sí, sigue funcionando. Pues dentro de eso teníamos el objeto, tenía su naturaleza, pero también la idea estaba incorporada. Bueno, entonces, vale, con todo esto ya resumo la última parte de la última de las vidinas en la otra sala, precisamente estaba dedicada a este tipo de objetos que eran ideas instaladas en objetos. Vale. Entonces yo creo que podríamos empezar a ver un poco el inicio. Ah, sí, me falta decir una cosa. Sí, me falta decir una cosa, y es que, claro, como yo soy instaladora, no puedo dejar algo sin instalar, aquello era todo muy objetual, muy bien, muy museológico, ¿no? Pero algo, en esas dos salas hay unas escaleras maravillosas de madera, de caracol, y entonces ahí desarrollé una idea que yo ya había instalado en el Código Michelena, y que es el paisaje de letras. Es decir, siguiendo el abecedario, subiendo la escalera por detrás de los escalones y digamos que pegando simplemente una letra en cada escalón. Bueno, pues podemos poner esa primera. ¿Veis las intervenciones en el plano de Venga Sofía? Las 4 escaleras, y veis, estas son las vitrinas que primero me refería a ellas, y esa la otra. Y veis la escalera con las letras por delante y por detrás. Ah, sí, se me olvidaba decir, se me olvidaba decir que junto a esto había, yo creo que tampoco hace falta apagar todas las luces. ¿Por qué? Digo porque si no, la pobre del final es que no pueden ver nada. Bueno, mira, se va a ver perfectamente. Vale, entonces, es que no van a protestar, tengo yo que protestar. Vale, entonces, sí que había con mis proyectos, es decir, yo en las obras in situ, yo empecé claro, tenía que transmitir, cuando hacía proyectos, al principio de instalaciones, y no empecé a hacer instalaciones, en el año 76, tenía que transmitir a la persona encargada del espacio o de la institución, de lo que fuera, lo que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Es decir, yo normalmente cuando voy a hacer una obra in situ, yo me paseo muchísimo por el espacio. Lo mido con mi propio cuerpo, no solo debería. También de medida y demás, y piroplanos y cosas así, pero hay que vivir el espacio para ver cómo puedes dialogar, porque para mí la instalación, la instalación es una obra en la que el espacio es parte de la obra. Es decir, hay dos seres de composición. Por ejemplo, en un ambiente, ¿no? Ahí el ambiente es como una escultura con más elementos, para así decirlo, ¿no? Y tú puedes andar, pero siempre no se transforma. Pero en un espacio, tú tienes en cuenta el espacio para desarrollar
en él lo que quiere es dialogar con ese espacio. Entonces, para ello, y os decía al principio de todo, yo tenía que hacer unos proyectos. Entonces, un proyecto escrito que ponía absolutamente ya todo lo que iba a hacer. Y dibujos. Primero hacía dibujos del espacio, después vi que quedaban muy estéticos, muy bonitos, pero que no se veían como parte de la realidad. Entonces, en un momento dado, empecé a hacer fotografías, fotocopias ampliadas de esas fotografías, y ahí ya dibujaba lo que iba a ir en ese espacio. Con lo cual, sí, la persona que lo recibía ya tenía más una idea de lo que yo iba a hacer. Y entonces, justamente en la entrada del protocolo, pues puse unos poquitos de esos, y ni siquiera completos, porque hay proyectos en los cuales he hecho 12 dibujos o 12 planos, en fin. Entonces, eso es una parte importante de lo que es el proyecto. Entonces, a la hora de... Sí, ahora ya podemos seguir. Pues ahí veis uno. Entonces aquí, sí, porque ese es ya un proyecto, una obra in situ. Vamos a ver, entonces, aunque en principio las obras in situ eran las 4 escaleras, pues al final hice otra obra in situ en el pasillo para conectar con la parte que era más o menos retrospectiva. Entonces, ¿qué desarrollé? ¿Veis eso? Con el tiempo fue un trabajo que yo no me lo planteé al principio, pero que fue producto de tener que continuar la exposición en toda una sala, ¿vale? En la sala de la tercera planta. Entonces, ahí me dediqué a hacer una obra de desarrollo de una obra que en su origen estaba también en la sala de protocolo, que era un libro de artista, pero en una hoja, en un poliéster alargado, del cual yo desarrollaba, que es una obra del año 80, y es mi definición de silencio. A raíz de un taller en el cual yo estuve, que daba Juan Hidalgo, en la Complutense, en una época en que la Complutense en Madrid se hacían había aulas de música, había aulas de teatro, había toda una serie de aulas que después se cargó un rector que vino a continuación, agafado, en concreto, y en esa aula de música, el encargado de esa aula de música era Llorens Barber, y se hicieron una serie de actividades extraordinarias y una serie de festivales de la libre expresión sonora, maravillosos. Vinieron, digamos, músicos de muchos países y se pudieron oír cosas maravillosas. Y el primer taller que organizó Llorens Barber fue de Juan Hidalgo, y ahí fuimos todos los fieles. Claro, estábamos encantados, ya teníamos una amistad y demás. Y entonces, en en el taller, pues hablaban por supuesto, de Keats y demás, y de su experiencia en la cámara ecoica y todas esas cosas. Y entonces, a raíz de ello, hice una obrita, como resumen del taller, que era mi definición de silencio, que era silencio, signo convencional. A la hora del signo iba poniendo los signos de silencio de las distintas claves, de los distintos tipos de notas. La redonda, la blanca, redonda, corchea, negra, corchea, semicorchea, fusia y semifusa. Bueno, pues entonces aparecía silencio, signo, y entonces eso, convencional, transmite estéticas y sonidos. Son 7, ¿no? Y entonces eso a lo largo de esto va cambiándose de orden, de tal modo que la definición aparece transversal, y después lo otro va haciéndose permutaciones de todo ello. Esa obrita, que es
una cosita enrollada y metida en una funda de habanos, bueno, de tabaco, sí, que de cartón mísera, que hice yo en el año 80, me parecía que lo bonito y bello que era el poliéster con esa cosa, pues estaba muy bien eso de mi abuelo, además que él fumaba cigarros, no fumaba papeles, como decía. Bueno, entonces eso que he desarrollado en algunos sitios como obra in situ, ese lo desarrollé en el pasillo junto al cual había obra mía, obra a lo largo del tiempo. Y ahí podemos ver. Estaba en un lado en castellano y en otro en inglés. Sí. Como veis, las intervenciones eran mínimas. Eran unos huequecitos ahí maravillosos que se me ofrecieron como extraordinarios, ¿no? Y simplemente era el texto que iba recorriendo ese espacio, que no era agresivo, que por otra parte, cuando el espectador se ponía enfrente, producía el efecto barroco, ¿verdad?, del espejo. Y después, fijaros lo que es la realidad, que a veces te supera. Ahí cometieron un error los que hacían los vinilos, y resulta que los hicieron de tal forma que, tal como se veía, no era directamente, sino a través del segundo espejo. Entonces se pusieron en pánico, porque la gente, un pánico terrible, porque pasaba y decía, no, si quieres, los hacemos de nuevo. Y yo pensé, bueno, esto es un regalo de la naturaleza, es fantástico, es mucho más sutil, a mí me parece, mucho más sutil que lo que yo había imaginado. Y entonces veis que a veces también, a la hora de hacer una obra y de dialogar profundamente con ella, surge algo, y entonces yo soy muy de admitir esas cosas que ocurren si están de acuerdo con la idea de la propia obra, pero en ese caso la mejoraba. Un error que mejoraba eso. Por eso a mí me interesa tanto lo del dado, porque de ese modo, es decir, en la vida hay cosas que es como el azar, son las que nos ha pasado a vosotros muchas veces, de estar en un sitio y de repente en ese sitio has conocido a alguien que ha sido importantísimo después para tu vida. No me refiero ya solo a afectivo, de relación, no, o alguien que te ha dicho algo que te ha abierto un mundo. Es extraordinario. Por eso también es otro de los temas que me interesa mucho a la hora del trabajo, el azar. Bueno, entonces aquí, no sigue, déjalo. Ahí, claro, yo tenía que hacer en ese espacio, dado ese concepto, tenía que hacer un homenaje a dos amigos, evidentemente, dos amigos ausentes, que eran por supuesto, John Cage y Juan Hidalgo. Y entonces lo que hice fue, digamos, una carta mediante escritos ilegibles, ¿no?, a cada uno de ellos, que es lo que con ello recubrí, pues una de dos sillas de los cuidadores que están allí, los vereles, ¿no?, rodeando eso. Y entonces él estaba dedicado en los espejos de un lado y de otro a uno y a otro. Y era cartas a dos amigos ausentes. Eso era una intervención que conllevaba, digamos, que se relacionaba con el otro, y que en buena lid era mi, digamos, agradecimiento a esas dos personas maravillosas por haberme transmitido, yo que había hecho la carrera de piano y que durante años y años tengo en el ADN la música de Bach, y que es así, que me encanta y que me parece maravillosa, pero tanto Juan Hidalgo como John Cage me abrían un mundo a otro tipo de consideración musical, sonora, que ampliaba lo otro. No lo anulaba, simplemente lo ampliaba. Vale, sigamos. Y como veis,
los módulos se acoplaban perfecto, eran 2 metros de alto, que es el máximo que tienen las planchas, las planchas de espejo de metacrilato, y se acoplaban perfectamente al ángulo. Vale. Entonces, aquí empezamos con las escaleras. La escalera de la cual os hablaba, de la memoria escrita y oralizada. En la tercera planta, que era esta, estaba como enmarcado, porque claro, toda la escalera era una intervención, ¿no? Entonces, arriba estaba, digamos, enmarcado por esas esquinas que eran un marco barroco, nada más que pintado fosforito. Y ahí el enunciado de la propia escalera. En las escaleras había también otra intervención interesante, y es que, claro, estaban las ventanas. ¿Qué iba a hacer con las ventanas? Y claro, yo no podía dejar sin que hubiera alguna intervención tercera. Entonces, las ventanas que unas veces daban al exterior, a la plaza de Atocha, o daban a la plaza de Sofía, o daban al interior del edificio, ¿qué se veía a través de ellas? Un paisaje real. Además, un paisaje real que era único según nosotros mirábamos, porque estaba continuamente en movimiento de lo que ocurría. Es decir, era un tiempo que no se paraba. Y entonces ahí aparecía, veréis que aparecía el enunciado de X metros cúbicos. En X metros cúbicos es querer llevar al espectador a la idea de que, aunque está enunciado en plano, lo que se está viendo es no sé cuántos metros cúbicos, es decir, todo lo que hay fuera. Entonces, por eso el X metros cúbicos, y en cada una de ellas tenía el enunciado de la escalera. Aquí era X metros cúbicos de memoria escrita y oralizada, en la otra el de memoria autocensurada, la otra de memoria silenciada y en la otra de memoria olvidada. Bueno, entramos ya. Bueno, ahora entramos, mira, no en la escalera, sino ahí veis que ya es obra lo que se ve en el interior. Es una instalación que provenía de una instalación en la Galería Ovidio de Madrid en el año 78 y que era sobre significación del estilo. Yo defendía en ella que el artista podía elegir el estilo que quisiera en función de la idea que quería desarrollar. En aquel momento, pues me hizo una crítica por Manuel Bonet en El País, que me puso a parir, así que era una pretenciosa, que era una indocumentada, que era de todo. Bueno, tampoco importó tanto porque, bueno, mucha gente fue a verla y ya está. Y el que le interesó, y el que no, pues no, ya está. Entonces, con el tiempo, digamos que bueno, algo se modificó, sobre todo porque su origen era el papel vegetal, o sea que el papel vegetal se rompe con Mirano, y yo sí cambié ese papel vegetal. En otros casos he mantenido el papel original, pero en este yo quería que la idea se mantuviera, y por eso, digamos que lo rehice en poliéster. Al año siguiente, esto fue en la Galería Ovidio en el año 78, y en el 79 mostré esta instalación, por supuesto, con una formulación distinta en la sala Spy 3 de Sabadell, en Barcelona, y ahí ya estaba en el poliéster. Había un columpio, había un móvil, había, digamos, lo que sería una referencia a la pintura en 2 dimensiones, había también la referencia al objeto encontrado y del diálogo con el objeto encontrado, y había también, digamos, un libro de artista y un objeto en el cual yo había plasmado mis ideas. Es decir, era como un resumen de eso que yo estaba defendiendo. Sí. Ahí ya un poco más, eran distintas piezas. Ese es el sumario de un proceso político, una de mis primeras obras conceptuales del año 74.
otra visión de este lado. Y esta era la caja de memoria cotidiana, es decir, de memoria de la cotidianidad. Bueno, esto para un momento, eso en su momento, voy a mirarlo ahora, sí. Bueno, creo que tengo que ir un poco más rápido, pero bueno, esto, en esa memoria estaba metida toda una serie de ideas que habían surgido, proviene de es el doble de tamaño, porque realmente es una caja partida por la diagonal y solamente pusimos la mitad de la caja, pero por razones de espacio. En la otra mitad no se puso, en su origen era una obra del 88 que hice para la Fundación La Caixa en Barcelona, y ha ido evolucionando con distintos contenidos en muchos lugares, y esta es ya la visión definitiva, que es toda con vasos en los cuales en el interior hay referencia a necrológicas de mujeres que yo he conocido, extraordinarias, que he conocido a través de una necrológica, nombres de mujeres absolutamente olvidadas, de artistas, de escritoras, de esto, y junto a ello dialogando también en unos mármoles pues determinadas, digamos, grandes personajes de la historia de la humanidad, pues como ha sido Leonardo da Vinci, Bertolt Brecht, es decir, de distintas épocas, Galileo, es decir, muchas veces por su inconformismo, por su interés, es decir, por supuesto Bach era uno de ellos. Sigue, que ya no voy a parar, porque si no acabo. Esta era la parte más o menos de obra independiente que había surgido, se había realizado a lo largo del tiempo. Este, por ejemplo, es el resumen de una instalación que hice en Gijón y que se llamaba Sinfonía de las 40 cartas, sobre 40 cartas de solicitud de empleo en Asturias. No me digáis cómo las conseguí, pero las conseguí. Y era, digamos, que una transposición en toda la instalación que al final se quedó en esa pieza. ¿Veis? Una intervención que unía también otro aspecto, que es el entre, que de alguna forma, entre escritos autocensurados, que continuaba hipotéticamente arriba y abajo. Esta es una instalación que hice a raíz de toda una serie de acciones en la cárcel de Carabanchel de Hombres en el año 95, y que se llama y que después como instalación la hice en Mataró, en Cataluña, en el año 97, y es el lado oscuro del espejo. Todo eso tiene sonido, pero bueno, para este caso no viene de por qué. Porque claro, es que ahí eran todas las entrevistas que yo le hice a los reclusos dentro de las galerías, porque yo me metí en las 6 galerías de esto y les hice entrevistas sobre la justicia, sobre, en fin, temas que les correspondían. Son más piezas, la mesa de los conflictos móviles, estos conflictos que de repente se focaliza todo en un lugar, entonces ya después ya se ha olvidado y se pasa al otro, como ahora ha pasado con Siria. Siria no está de moda ahora, ya es otra historia, es tremendo, ¿no? Y menciono Siria y podría mencionar muchas veces. Y es una mesa de camping, con 4 televisiones. Ese es sobre la cima de Gilama, un lugar por la cual tiraban vivos a la gente al principio del fascismo, que está en Telde, en las Palmas de Gran Canaria. Yo he nacido en Canarias, y las Estrellas Doradas, una obra que hice en la Galería Schopenhauer de Colonia, y que coge, es un diálogo entre los desastres de la guerra de Goya y
imágenes de la guerra de Yugoslavia. Esta es una obra más, Jardín de Signos, una obra autobiográfica con imágenes de distintas obras mías y con unos objetos también que son mías. Y ahora empezamos con las escaleras. Esa escalera de la memoria escrita y oralizada, digamos que en todos esos módulos sonaban las voces de poetas leyendo su propia poesía. Si bien hasta entonces yo había hecho, digamos, la parte objetual provenía del Col de Michelena, de la instalación de 2001. Y las 4 escaleras que estaban dentro también provenían de esa instalación. Aquí, hasta entonces, hasta la exposición de Reina Sofía, yo había utilizado solamente poetas de habla de español, fueran latinoamericanos o no. Aquí no, aquí ya digamos que utilicé poetas prácticamente de casi todos los países europeos y de extraeuropeos también, como árabes, del Oriente Medio, de chinos, japoneses, en fin. Por supuesto que el sonido, ahí sí, es que no, lo oigo, pero no está por... Es que era ahí, ¿no? El sonido, ¿no pasará lo mismo? El sonido era ahí. Claro. Bueno, es igual. Os hacéis idea que son los poetas leyendo su propia poesía sin ningún acompañamiento. No, pero claro, sí conviene que tenga sonido esta parte. Que si pasará como antes el sonido. Sí. Claro, porque antes el sonido sonaba aquí, que a lo mejor ocurre lo mismo. Sí, porque aquí me hacía A lo mejor Irene es capaz de poner el sonido ahí. Sí. Es que en las escaleras sí es importante el sonido. Dale un poquito para atrás. Sí, viene, lo hacemos como el otro día. ¿Cómo era? Sincronizando imágenes. Es que transmitiendo que Claro, es que en esta sí es importante. Sí. Oye, si no es muy complicado. No, lo que sí tiene que sonar son las voces de los poetas. Claro, porque no tenéis sincronizado. No, es que no suena a ti, no es que esté sincronizado. Bueno, es igual, si no, seguimos. No, vamos a parar. Es que antes que la imagen se veía ahí, pero el sonido se recogía aquí en esta otra mesa. Y sincronizar ambos era complicado. Entonces nada. Venga, recítanos. Una acción en directo. No, es que No, había, era la voz de... Claro, era la voz de León Felipe, de Gabriela Mistral, de Rosario Castellanos, de Benedetti, en fin. Además, voces muy... Deja de nieblas y el dorso y servís, aliento dormidos me los dice, 100 años errante volverse país, y el país sin nombre lo voy a morir. Lo bajas un poco y lo pones desde el principio. Bueno, muchísimas gracias por conseguirlo. ¿Es así? Sí, es que ese es el sonido del gigante. Se forse, sì. Che so? Se poi essa mi sa sì, sì. Ma se che se forse che so, se io mi sa sì. No sé hasta dónde irán los pacificadores con su ruido metálico de paz, pero hay ciertos corredores de seguros que ya colocan pólizas contra la pacificación, y hay quienes reclaman la pena del garrote para los que no quieren ser pacificados. 两船同工，生活自被满了，时代逐渐沉沦，是时出消亡，要更不能再。
用的时候，它更像从自己回到实存的形象。Que deja de niebla sin dorso y cerviz, alienta dormidos me los vi seguir, y en años errante por verse país, y en país sin nombre me voy a morir. Però a giorni saranno senza parlare, e questi giorni parlano tutti insieme. Du siger, lad min dø sove, men de styrker til ramt af Poeta, y de tu corazón, y de tu pensamiento, y del horno divino de Vulcano han salido tus aguas. Entre todos los hombres las labraron, y entre todos los hombres en los huesos de tus costillas las hincaron. La mano más humilde te ha clavado en el sueño una pluma de amor en el costado. Erlaube der traurigste für dein armes Sterben. Vielleicht ziehen sie sich, dass ich traurig bin. Bien, bien. Ya os habéis podido hacer un poco la idea. Era como todo un rumor, pero cuando tú te acercabas, además, el sonido era a escala humana. Es decir, que cuando te acercabas podías oír lo que en concreto, lo que salían de tiestos, ¿no? Ahora empezamos con la memoria, la escalera de la memoria autocensurada. La hice realizando tres acciones sin público, ¿no? Solamente grabadas. Entonces hay una performance mía que he venido desarrollando una serie de veces que se llama Intervalo Único de Tiempo Autocensurado, en el cual yo simplemente hago la acción de empiezo escribiendo un rollo de papel vegetal o poliéster, bueno, el efecto es semejante, nada más que uno se rompe y el otro no. Entonces son 20 metros por 1 metro. Entonces yo estoy escribiendo hasta que se acaba el rollo. Una vez escrito, lo que hacía ahí era, por supuesto, cada 5 metros cambio de lugar, ¿no? Aquí en el primero empezaba fuera de la puerta de la primera escalera. Ahí escribía 5 metros. Entonces iba arrastrando lo que había escrito hasta la siguiente puerta. Entonces ahí los otros 5 metros. Entonces ya iba arrastrando 10 metros. La tercera puerta escribía los otros 5 metros y ya eran 15 metros lo que iba atrás. Y al final llegaba a la puerta de la cual entonces dentro de ella, es decir, con la mesa, lo que había utilizado, la mesa, la silla y el papel, envolvía toda la mesa y creaba con ello una escultura que se situaba en la propia escalera. Todo eso grabado después se proyectaba en la propia escalera. La que se hacía abajo, en la planta baja, era la que se ponía en la primera ventana. La siguiente se hacía en el recorrido de la planta baja a la primera planta. Y bueno, la planta baja es la planta 1. La planta 1 era donde el recorrido por todo el claustro. De la 1 a la 2, el recorrido, es decir, de la 2 a la 3, el otro recorrido. De tal modo que en cada uno era el recorrido propio en que se mostraba en el objeto, en la ventana, más en la proyección. Como veréis, yo es que les hago muchas faenas a los niños a la hora de proyectarlos, porque a la hora de la extracción me interesa más el acoplarlos al lugar que la resolución quede súper perfecta. Entonces, vamos a ver esta, pero ya sabéis cuál es el mecanismo. Todo eso era las acciones, el resultado de las acciones, lo que hay solamente, eso es lo que hay en la escalera, y el sonido de la acción.
No, no he transformado nada. Aquí podéis ver bien la intervención en la ventana. La siguiente, la memoria olvidada. En la memoria olvidada ya no había sonido. En esa escalera no había sonido. Entonces, no puedes seguir. Entonces, en ella lo primero que había era una intervención a raíz de... Es decir, el sonido se lo puse para mí. Pero no, aquí no había. No, porque no me permitía, esa no, por razones de que había una exposición de sonoro en esa zona, no comprendía. Entonces, por una parte, había de selección con un vídeo que era fragmentos de memoria escritos en el Hierro, en la isla del Hierro, y que recogía esa parte de la memoria de los escritos prehistóricos que hay en determinadas zonas en la zona en concreto del Pula, en la isla del Hierro. Había necrológicas, esas mujeres que yo descubrí a partir de su necrológica, y después también había una pieza que era precisamente la que lleva el título de toda la exposición, que nos roba la memoria. Es una pieza que hice en el 2001 para... También había un vídeo realizado a partir de restos de los residuos de un hospital que yo encontré en las Palmas de Gran Canaria y que correspondía a lo que podría haber habido en ese hospital, pero que tiraron. Y lo que no se ha visto es esa que nos roba la memoria, que es un recorrido por distintos acontecimientos utópicos que hubo en el siglo XX y que realmente cambiaron la historia. Pues la Revolución Rusa, el inicio del feminismo, la declaración de la Puerta del Sol de la Segunda República, en fin, todo esto. Y bueno, aparecían allí con lugares, por ejemplo, de la Revolución Cubana. Fueron revoluciones que crearon muchas expectativas. El siglo XX después, bueno, ha pasado. La caída del muro de Berlín, por ejemplo. Y entonces pasamos a la memoria silenciada. Un poco. La memoria silenciada, ahí estaba, digamos, la parte más dura de toda la exposición. Porque era, digamos, estaba construida básicamente en lo sonoro por los, digamos, lo que me contaron, lo que contaban represaliados del franquismo, gente que había sufrido torturas y que entre ellos el Santo Valente, que murió precisamente del virus un poco antes de la revolución. Y eran esos testimonios, claro, digamos que aparecían como unas pequeñas aulas que
consideré que era lo que se acoplaba. Yo quería que el sonido se viera también, el aparato, ¿no? Y cómo ponerlo. Entonces fue todo un recorrido hasta encontrar esas jaulas de perdices que recogían esto. Por otra parte, digamos, había 4 vídeos que yo elaboré para ello, como memoria de esa represión franquista, relativas todo a Madrid. En este caso era, por una parte, era uno dedicado a la cárcel de Carabanchel, que fue paradigmática de la represión franquista de hombres, porque las mujeres, que eran las desventas, la destruyeron muy pronto, se destruyó, y hay los testimonios de mujeres, pero no hay esa imagen hay alguna imagen de esta persona. Después había otra que era de edificios que fueron cárceles en Madrid, que hoy pues, son conventos, residencias de ancianos, colegios, etcétera, que muchos de ellos estaban a cargo de la Iglesia Católica, que los cedió en su momento y después los recuperó. Entonces, digamos, son imágenes del edificio que yo tomé en grabaciones de vídeo y con también, como si fuera un tampón, el nombre de la cárcel. Y 2 vídeos en los cuales están realizados tomando como base el edificio de la Puerta del Sol de Madrid, porque eso, para los muy jóvenes, que no sepáis, los muy jóvenes, esto fue en la Dirección General de Seguridad, donde se concentró enormemente la tortura y la represión franquista. Yo personalmente pienso que no se debía nunca haber puesto ahí digamos, el gobierno de la Comunidad de Madrid. Se debía haber dejado como un sitio dedicado a la memoria, pero no lo otro, porque ahí se han torturado gente, incluso se han matado gente. Es decir, esa es ya mi posición personal de haberlo vivido. Entonces, las grabaciones están en torno al edificio. Una es en torno a los sótanos, por fuera, todo claro, que era donde básicamente se torturaba, y otro del edificio en general. En uno de ellos, digamos que aparecen imágenes de situaciones de represión, y en el otro lo que aparecen son todos los responsables de la Dirección General de Seguridad, desde que se creó en el año, parece que fue 37 por ahí, es antes de acabar la guerra, y hasta el año 78 o 79 creo, que estuvo vigente. Y entonces está la foto del responsable y los años en que fue responsable. Ahora ya podemos. La verdad es esta. Digo conmigo que esta es una conciencia interior. Pero sí que perdura mucho en la mente, no desfallecer, soportarlo. Y piensa que los métodos son muy refinados, porque no solamente los físicos, sino los psicológicos. La manera como se tiene el abogamiento se metió en la cabeza debajo del agua hasta que prácticamente perdió la respiración. Ponía mucha cancha en la cabeza, volvía a meterlo. Normalmente lo que te sucede es que tenías el sentido, tenía que trabajar. Operación que tocaba de las muñecas que utilizaban en el tercero método para mí, el que para mí resultó peor, mi hermana la barra, que se usaba por un entendedor pequeño de las manos y te recordaban de la tribulación de las rodillas, te balanceas y te tardes, vídeos y las plantas de la los hermanos los dejaron sangrando por la cabeza y a la casa. Luego nos cogió la Guardia Civil, toda la noche nos tuvieron allí a palo limpio, a golpe limpio, toda la noche.
cuando había una sapa de alguna mujer, lo notábamos enseguida porque cerraban las alergias antes. Luego ya no podíamos hablar con nadie. Pero cuando tocaban el cuerno, porque es que en vez de ser un timbre era una cosa, lo llamaban, ya tocan el cuerno, a levantarse. Era a las 7 de la mañana. Si no habían sacado ninguna mujer, empezaban todas las penadas a cantar. Ya Dios, con el corazón, que con el alma no puedo. Pero si tocaban el cuerno y no cantaban, cuando cantaban, el ruido de la fusión era ese día se quedaba todo en silencio. Es decir, no estaban muertas antes de juntarlas. Sabían que las iban a matar y ya está. Pero como el que tiene miedo, el que no tiene, si tienes algo solo, no ríes importante, pues hacían unos cantares que si se tiene algo de la conciencia no se pueden hacer esos cantares tan jocosos, tan de risa. Yo me acuerdo de cárcel de rentas, donde no hay agua, ni cama, ni comida y el infierno es un bajo. Rico cemento por pan, de lentejas único alimento, un plato de dieta de arte. José cuando sienten que a la mañana tiene que ser un riñón. Bueno, que hay lentejas por aquí, lentejas por allá, pero por la noche lo comparto fatal. Y aquí en la parte de bóvedas era más piezas. Y al final acababa con una instalación. Es una obra que es límite de cotidianidad. Esta Muro de Olvido es una obra que hice yo en Avilés en el año 86, cuando estaba ya en la siderurgia del trabajo. Y esto es el resumen de una plataforma que hice en Avilés que se titulaba In Memoriam, y era un poco a la memoria de toda una serie de cosas, porque había ocurrido pues, la minería, la siderurgia, todo, entonces se había venido abajo. Y ahora al final ya vemos una instalación que es del año 71 y que es prácticamente ausente. Y es una visión del siglo XX. Esta es Gertrude Stein, la que estás oyendo, porque el sonido de esta instalación son todos sonidos de las vanguardias históricas. El público podía sentarse en las sillas y ponía detrás su unidad de interferencia, en la medida en que se invitaba al público a que ante la historia no se permanezca indiferente, sino que uno actúe. When Dr. Jennifer Hunter told me and that's the game machine. Look, the dust is gone. My bench is lost and my old chair is gone actually. Y todo lo que se veía era todo unas imágenes que iban saliendo de hechos importantes de revoluciones del siglo XX y personajes también importantes. Por ejemplo, el inicio de la ONU. Hoy día, y este es el símbolo evidente del asombro, el estupor, la perplejidad. Y además, cuando yo era chico, recuerdo grabar un laberinto. Me impresionó mucho, el laberinto de Creta. Y si no me engaño, yo pensaba que con los hilos de una lupa, yo podía ver como una de las rendijas del laberinto, era como una especie de gran plaza de toros, yo podía ver el Minotauro. Bueno, y con esto concluimos ya un poco la charla. Si queréis hacer alguna pregunta, sois bienvenidos a